Amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a su programa Vidas en Victoria. Es una gran alegría para nosotros poder contar con su presencia esta semana nuevamente en su programa. Queremos hoy presentarles una nueva locación, que si ustedes se dan cuenta, estamos aquí en el Portal del Comercio, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, muy cerca de la Catedral Metropolitana de la ciudad, y estamos tratando de innovar y de hacer cosas diferentes y estar en lugares diferentes para poderles permitir a ustedes poderse disfrutar esto, que es una bendición de Dios para ustedes, como lo es también para nosotros. Estamos aquí hoy reunidos y queremos empezar por reflexionar sobre aquel agradecimiento que queremos darle a Dios siempre por lo bueno que ha sido con nosotros por una semana, por un día o por lo que va a ser en nuestro futuro. Así que yo quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen en una breve oración para poder entregar nuestro programa y que el Señor nos hable en esta próxima hora. Y vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por este día, por esta tarde, por esta noche que nos regalas, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia siempre está en nuestras vidas y porque siempre estás buscando, Señor, podernos hablar a nuestro oído y a nuestro corazón. Hoy, Señor, te queremos entregar nuestro programa para que seas tú, Señor, el que se glorifique, para que seas tú el que hable y para que nosotros podamos escuchar tu palabra, Señor, y aquello que tienes preparado para nosotros, tus hijos. Que todo cuanto vayamos a ver, vayamos a escuchar y vayamos a decir, Señor, sea tu santa voluntad y conforme a tu voluntad, y que por sobre todas las cosas, Señor, tu gracia siempre nos inunde y tu bendición siempre nos acompañe. Quedamos reunidos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, es así como queremos recordarle que este programa es gracias al apoyo y el esfuerzo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Comenzamos. El tema que tenemos para desarrollar hoy en su programa Vidas en Victoria, amigos, probablemente para muchos de nosotros son de gran bendición. De repente para algunos son a veces hasta de gran contradicción. Y en lo cotidiano de la vida social, muchos hasta han sacado chistes, historias o a veces hasta leyendas sobre estas personas que son el centro de nuestro tema de hoy. El tema de hoy en Vidas en Victoria se llama los suegros. Y queremos presentar con ustedes la bendición especial que dentro de un matrimonio son los suegros para la vida de todos los que estamos en este hermoso sacramento. Y en este programa lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy es el rezo familiar al Niño Dios. Estaremos también en la velación con que inician la Cuaresma en San Felipe, en la antigua Guatemala. La licenciada Elena Gordillo trata el tema con nosotros acerca de los suegros, siempre en nuestro segmento El Conversatorio. Para concluir con nuestra reflexión espiritual a cargo de nuestra fundadora, Betty de Juárez. Y en este tema, amigos, que hoy estamos proponiéndoles en nuestro programa, decidimos preguntarle a muchas personas qué opinaban acerca de este tema. Muchos tienen opiniones, tienen chistes, tienen anécdotas y también tienen historias hermosísimas dentro de su familia acerca de los suegros. Y es por ello que nos interesamos en poder salir a la calle y preguntarle a las personas qué opinaban acerca de este tema. Así que vamos contigo, Gaby, para conocer estas interesantes opiniones. Qué bendición que siga en su programa Vidas en Victoria. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la frase, si te casas con tu novio, te casas con toda la familia? Y por supuesto, con los suegros. Por eso salimos a las calles a preguntar sobre este tema y esto fue lo que nos contestaron. Yo pienso que apoyarlos, no meterse mucho en las relaciones de la pareja, más que todo, ¿verdad? Porque ya ellos formaron su pareja, entonces ellos deciden
todo lo que tienen que hacer con los niños y lo que no tienen que hacer, y a veces uno de suegro se mete y resulta quedando mal y no les parece a los hijos, y yo pienso que hay que dejarlos a ellos para que ellos decidan, ¿verdad? Ellos decidan así como nos tocó a nosotros, ¿verdad? Pues llevar una buena relación y que sean buenos suegros con uno, ¿verdad? Y que no lo vayan a tratar mal a uno. Bueno, es de tratarlos como hijos, porque es otro hijo más que uno va a tener, ¿verdad? Entonces tratarlo como hijos, darles consejos. Los papás aconsejan al hijo, ¿verdad?, de que no dejen que la esposa haga lo que ella quiera. Y eso no es así, porque ese es problema entre dos, no entre más, va. Solemos tener dificultades con nuestros suegros, pero recordemos que las Sagradas Escrituras nos invitan a que tengamos paz y la conservemos. Toda relación es mejor si lo tenemos. Gaby, muchísimas gracias por todas esas opiniones de estas personas, de lo que representan los suegros en la vida familiar, de la sociedad y sobre todo dentro de nuestros hogares cristianos. Hoy, amigos, en nuestro siguiente segmento queremos presentarles una hermosa tradición que se ha mantenido a través del tiempo en muchos hogares de aquí de Guatemala, y es muy probable que fuera de las fronteras de nuestro país. Les estoy hablando de la tradición de la adoración al Niño Dios. Muchas familias hoy todavía guardan esa hermosa tradición que después de las fiestas navideñas todavía se quedan adorando el nacimiento del niñito Jesús y pasan en oración, sobre todo con el rezo del Santo Rosario. Vidas en Victoria tuvo la oportunidad de estar en el seno de un hogar donde se mantienen estas hermosas tradiciones y que se mantienen hasta el 2 de Candelaria para poder terminar y concluir la adoración al Niño Jesús como un hermoso recurso espiritual para la vida del cristiano católico. Acompáñenme a conocer esta hermosa historia. Ante todo, pues la bendición del templo, luego de la presentación, la bendición que impartió el Padre Gustavo para que la prodigamos nosotros a nuestros familiares que se quedaron aquí en la casa, recibiendo a los niños Dios hoy en su día, en el día de la presentación. El niño Dios, en el caso es de mi hermano, legado por mi mamá, que venía en un barco, con forma de piñata. Esa es la historia que tiene ese niño, que tiene tal vez unos 150 años, que se lo legaron sus abuelos de mi mamá. Pasó a mi mamá hace 23 años que murió, me lo dejó a mí. Pues es una bendición, realmente es una bendición, porque él está todo el año en nuestras vidas, lo que realmente lo queremos. No es que esté guardado en una cajita o algo así, se pasa. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un pesebre. Y no solo tenemos uno o dos niños, son 11 niños. 11 niños tenemos. 11 niños. Unos nos han regalado, otros nos han brindado en una primera comunión. Entonces los hemos ido juntando. Entonces ya nuestro hogar ya no es un hogar, bueno, se les recibe como hogar, pero es una guardería, una guardería de niños, pero de niños dioses. Y he recibido en cada año una bendición especial. Hoy le tocó a los más antiguos ver las tradiciones, que no se muera, que no es solo ocasional, solo el 25 y acabó todo, no. Se les reza su novena, se les hace su nacimiento, como que pueden ver así, en una forma sencilla. Elementos que nos han regalado, elementos que hemos comprado, que les llama la atención para que sea diferente cada año. Como decía el Padre, pues que recibamos la bendición, que se prodigue, y si es su voluntad para el próximo año, el próximo 2 de febrero, pues darle gracias por todo el año que nos brinda a partir de ahora, de esta bendición especial, ¿verdad? Que acabamos de venir de la iglesia de Candelaria con nuestro niño Dios, porque nos han impartido la bendición y queremos que ustedes compartan con nosotros un chocolatito y un pastelito. Que Dios los bendiga.
¿Qué les pareció esta historia, amigos? ¿Verdad que es una gran enseñanza para nosotros los católicos y particularmente cómo debemos de valorar la presencia del Niñito Jesús siempre en nuestras vidas? Así que el rezo del Santo Rosario al Niñito Jesús es una gran oportunidad para poder unir a las familias y también poder unir hasta vecindarios y a todos los miembros que tenemos cerca dentro de nuestra presencia espiritual y familiar. Queremos invitarlos a que no se muevan de sus televisores, porque más adelante estaremos conociendo la primera velación de Cuaresma en la iglesia de San Felipe de Jesús en la Antigua Guatemala. Y más adelante en nuestro conversatorio estará con nosotros la licenciada Elena Gordillo, quien estará tratando el tema de este día, los suegros. Vamos a un corte y ya regresamos. Si usted es de las personas que constantemente se están poniendo retos, sueños, anhelos, que cada día se levanta queriendo ser una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer, hoy tengo una invitación muy importante que hacer. Comuníquese a nuestro WhatsApp 3036-6086. Ahí le darán toda la información necesaria para que nos pueda visitar en nuestras comunidades. Usted que quiere tener un matrimonio lleno de Dios, por supuesto, visítenos en Matrimonios en Victoria. Si usted es un hombre que está día a día luchando por ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor empresario, pues visítenos en Hombres en Victoria, donde tratamos temas exclusivamente para varones. Y por supuesto, para ustedes mujeres también hay una opción. Mujeres en Victoria le espera con los brazos abiertos. Y no podemos excluir a los jóvenes. Para ti, joven, también tenemos una comunidad, tenemos un movimiento, Jóvenes en Victoria, en donde te puedes encontrar con Jesús. Recuerde, comuníquese con nosotros. Nuestro WhatsApp 3036-6086. No lo olvide, Jesús y María los esperan. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Amigos, qué alegría que continúen con nosotros aquí en su programa Vidas en Victoria. Hoy queremos compartir con ustedes un evento especial, un evento de feligresía católica y de tradición muy católica aquí en Guatemala. Vamos a trasladarnos para conocer la velación cuaresmal en el templo de San Felipe de Jesús en la Antigua Guatemala y cómo el pueblo católico vive las tradiciones cuaresmales. Acompáñenme. Esencialmente se inicia en el mes de agosto. Se presentan láminas o pinturas de la idea central y ya se contrata a algún artista, algún pintor y se le presenta el proyecto, él da sus sugerencias y más o menos en los meses de diciembre y enero el artista está trabajando en su modesto taller, pintando, recortando papel, alistando personajes. Le hablo más o menos de 5 meses para ser exactos, para poder montar toda la algarabía, pero más que algarabía, la solemnidad que este día transmitimos en esta pintoresca aldea de San Felipe. San Lucas capítulo 4 versículo del 16 al 28, Jesús en la sinagoga de Nazaret. Es el mismo Cristo proclamando su misión. Abre el rollo que contenía la profecía de Isaías hecha por muchísimos años antes. El Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha enviado a anunciar la palabra. ¿Y esencialmente a quiénes? A los más pobres entre los pobres,
a decirles que con Cristo se rompe aquella carga de la antigua alianza y se cree en una nueva promesa de salvación contenida en el Evangelio. Si bien es cierto, un día sábado, en una sinagoga judía, pero Cristo es un Cristo de todos, no solo de unos tantos. En medio de los doctores, en medio de los maestros y en medio de los pobres, el contenido catequético de su evangelio siempre es el mismo. Y durante 2000 años nuestra iglesia, que es madre y maestra, ha mantenido esa vigencia y esa calidad del mensaje salvador de Jesucristo nuestro Señor. Esencialmente es un altar monumental. En esta ocasión la Hermandad de Jesús Nazareno del Milagro ha querido recrear lo que llamamos la escuela altarera tradicional guatemalteca, o sea, un paisaje de fondo, recortes, una alfombra, un huerto florido, porque esta es la Cuaresma y Semana Santa de antaño, la Cuaresma de los guatemaltecos, y el término velación significa velar, tener a la imagen en constante veneración durante un día en este tiempo de penitencia como lo es la Cuaresma y Semana Santa. Esta es la que abre formalmente la Cuaresma y Semana Santa en la antigua Guatemala. O sea que a partir de aquí en adelante los días fuertes ya se dejaron venir y para todos los antigüeños una velación es ir, primero a pedirle a la imagen, para que el Todopoderoso a través de esa imagen les conceda un favor, pero luego compartir en familia y vivir la parafernalia del batido, de los chuchitos, de las tostadas, de los elotes, algo tan propio de todos los guatemaltecos y especialmente de nosotros los antigüeños. Pues para mí es muy importante estar aquí, le tengo mucha fe a nuestro Señor de San Felipe y es muy importante para mí enseñarle a mis hijos y sobre todo espiritualmente empezar en este proceso de Cuaresma y Semana Santa con bien buen pie y empezar en la primera velación. Yo creo que hoy en día también estamos invitados precisamente a eso, a compartir con la gente el mensaje que hoy se nos está dando a través de este huerto, que por cierto está muy, muy precioso, la verdad. Feliz porque es la primera velación que nosotros como antigüeños esperamos, ¿verdad? Y toda la gente aprovecha para venir a visitar y ver el altar y ver la alfombra que se realizó aquí para las personas, ¿verdad? Que vienen y que se llevan una buena imagen para ellos. Las velaciones son una hermosa tradición dentro de nuestra iglesia. Son las representaciones de pasajes bíblicos de la vida de Jesús y que conservamos hermosamente dentro de nuestra iglesia católica desde hace muchos años. Vamos a ir a un corte, pero al regresar estaremos en nuestro conversatorio, donde contaremos con la visita de la licenciada Elena Gordillo para desarrollar el tema de hoy, los sueños. Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II está en Guatemala. Ven a la Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria. Adoremos a Jesús sacramentado y veneremos la santidad de Juan Pablo II por medio de su reliquia que recientemente el Vaticano concedió a Guatemala. El devoto y el necesitado encontrará consuelo y paz ante la presencia de Jesús sacramentado y la intercesión de San Juan Pablo II y su sagrada reliquia. Ven y goza de la presencia de Jesús. Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria, 21 Avenida, 3382, Zona 12, Santa Elisa. Jesús te espera. Gracias, muchas gracias, Guatemala.
Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Vidas en Victoria. El día de hoy, en nuestro conversatorio, estaremos desarrollando este interesante tema, los suegros y el valor que tienen para todas las familias en la sociedad. Y para ello, contamos con la presencia de nuestra invitada, la licenciada Elena Gordillo, quien estará desarrollando con nosotros este interesante tema. Acompáñennos. Queridos amigos, continuamos con su programa Vidas en Victoria. Estamos en la Plaza del Vía Crucis del Monte San Francisco en la ciudad de Guatemala, junto con la licenciada en Psicología, Elena Gordillo. Bienvenida nuevamente, licenciada. Gracias, Álvaro. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar acerca de un tema que es interesante y de verdad muy importante para todas las familias. El tema de hoy es los suegros. Antes queremos que nos acompañe para ver un testimonio de vida que refleja mucho esta realidad. Hola, mi nombre es Hugo Gaitán. En esta ocasión voy a compartir con ustedes mi testimonio en mi relación, en mi vida personal con mis suegros. Me casé muy joven, me casé de 21 años. Así que cuando contraje matrimonio no tenía necesariamente dónde vivir por mis propios medios. Pero mi suegro constantemente, cuando estaba de novio con mi actual esposa, me insistía que tomara valor, que me casara, que realmente él veía cómo la relación con mi novia de aquel entonces era estable, sólida, y él decía, hazlo. Cásate. Y yo siempre le decía, mire, don Mario, bueno, espere al menos primero a graduarme, ¿verdad?, de la universidad, y más adelante vemos qué hacer. Pero la verdad es que él era una persona mayor, y en mi cabeza está que él posiblemente quería asegurar, dejar a su hija casada y ver nietos. Mis suegros son dos personas mayores, cristianos, muy entregados a Dios. Así que yo veía en ese matrimonio un ejemplo. Él me presentaba todo el tiempo a mí como su hijo. Entonces nuestra relación era muy cercana, de mucho afecto. Después de 1 año y medio con mi esposa de ser novios, decidimos casarnos. Y cuando nos casamos, fui a vivir a la casa de ellos. Y ahí ellos me recibieron muy bien. Por supuesto, yo empecé a trabajar, empezamos a compartir después de un tiempo gastos. Y después la vida pues me permitió a mí compensar un poco lo que él había hecho en mis primeros años. Cuando nació mi primer hijo, pues yo terminé de enamorarme de mis suegros, porque si bien es cierto, teníamos una buena relación suegros-hijos, yo lo admiré a él y a ella, principalmente cuando yo vi cómo querían y cómo cuidaban a mi hijo mayor, Hugo. Realmente el niño empezaba a llorar en las noches, y cuando mi esposa o yo lo levantamos, él ya lo tenía en sus brazos. Ella estaba preparándole todo el tiempo comidas especiales, más para bebés. Todo el mundo te dice, el casado casa quiere, vos debiste haber ido a vivir solo y ellos debieron haber vivido solos. Pero yo agradezco mucho a mi mamá, porque yo creo que aprendí y se me facilitó mucho la convivencia con suegros, porque en mi casa, en mi época de infancia, mi mamá convivía con su suegra, con la mamá de mi papá, mi abuelita. Y entonces para nosotros, los 3 hermanos que vivíamos en casa, pues yo sí lo consideré siempre un lujo. Tenía papá, mamá y una abuela amorosa. En una ocasión tuve oportunidad de salir de Guatemala por temas de trabajo. Me ofrecieron una posición en la empresa donde trabajo para ir a vivir a Honduras. Así que iba a estar varios años fuera del país, y entonces la mayoría de la gente pensaba que ahora me iba con mi esposa y mis 2 hijos y que mis suegros se quedaban acá. Pero no, ya nos habíamos convertido en una familia. Así que cuando le conté a mi esposa sobre la posibilidad del viaje, inmediatamente pensamos que ellos deberían de elegir si querían con nosotros, y cuando lo charlamos, por supuesto, nos dijeron, nos vamos juntos.
convivimos 7 años en San Pedro Sula, y al regresar a Guatemala pues tuvimos la oportunidad de comprar una casa más grande, estar un poco más cómodos, así que ni siquiera el cambio de casa o cambio de país nos hizo cambiar nuestra forma de convivir. Mi suegro dejó de trabajar a los pocos años, íbamos un día camino a casa y él me dijo, hijo, yo ya estoy viejo, yo no sé qué va a ser de mi vejez futura, y yo recuerdo que le dije, a manera de poder compensar un poco la ayuda que él me había dado al principio, le dije, mire, don Mario, no se preocupe, aquí nosotros vamos a estar hasta que la muerte nos separe. Ese fue el acuerdo y así fue. Mi suegro murió hace 2 años. Creo que alguna de sus últimas preocupaciones en la vida era qué iba a pasar con su esposa, y recuerdo que también me lo dijo. Cuando yo me vaya, te encargo mucho a mi esposa, y le dije, don Mario, usted no se preocupe. Y ahí está mi suegra en mi casa, conviviendo con nosotros en paz, siendo ella un gran ejemplo para nosotros. Cualidad de ellos fue ser muy prudentes en la relación, porque si bien es cierto, ellos querían participar en la relación con mis hijos, ellos siempre cedían el lugar a los padres, tanto en las cosas de responsabilidad como en las cosas de gusto, de diversión. Entonces, creo que fue un gran aprendizaje, que a pesar que vivíamos en una misma casa, como que cada quien respetó todo el tiempo las obligaciones o los límites de los otros. Entonces nuestra relación se basaba en mucho respeto al interactuar en la casa. Licenciada, el tema de hoy, nos casamos pensando que me voy a casar con mi esposa, vamos a estar todos tranquilos, ahí estamos felices, nos vamos a nuestra casa y nuestra vida va a estar tranquila, pensamos. Pero se nos olvida que el cónyuge tiene familia, nosotros tenemos nuestra familia, nuestros papás, hermanos, y aparece un papel muy importante dentro de la familia, el papel de los suegros. Entonces, hablemos un poquito acerca de eso. Bueno, te cuento que me estaba riendo un poquito porque cuando ustedes presentaron el tema los suegros, fue así como, bueno, ¿y qué es pleito? Demasiado parco, dijo usted. Sí, así como, bueno, ¿y qué de entrada? Es así como, uy, y hasta la música de terror atrás, y no. Realmente es un tema que en nuestra sociedad, en algunas otras también, ¿verdad? Es un poco complicado, porque encuentras como el común denominador, ¿no? Entre todos, de que cuando se empieza a hablar de los suegros es eso, ¿verdad? Es una música de terror y es algo que yo creo que no debería de ser así, o no tendría que ser así. Lo traemos por costumbre, pero hay costumbres que también podemos dejar. Creo que lo importante es que entendamos como personas cuál es el papel que juegan los padres de nuestra pareja, ¿verdad? Para dejar de usar el término suegros, así. Y del miedo, y saber qué me va a hacer, ¿no? Y ver que como familias nosotros somos sistemas complejos, ¿verdad? Correcto, sí. Empecemos por lo siguiente. ¿Qué es lo que tú y tu pareja y tu esposa traen? ¿Qué es lo que traen? Traen todo el aprendizaje de sus papás, pues. Correcto, sí. O sea, tú traes el aprendizaje que la mujer que tengo por esposa la formaron estos padres. Claro. Y ella que te tiene a ti por esposo, te formaron a ti tus padres. Mis papás, correcto. O sea, de entrada, nos estamos casando con nuestros suegros también. O sea, con todos esos aprendizajes que mamamos desde que nacimos y que hemos heredado, no solo de nuestros padres, sino que de nuestros padres, de los abuelos, de los tíos. Entonces esa bendita frase, yo me casé contigo y no con tus papás, creo que es momento de empezar a abandonarla. Correcto. ¿Verdad? Sí. Porque tú te casas con todo el entorno familiar. Sí. Con todos los aprendizajes que te ha dado el entorno familiar, con todas las alegrías del entorno familiar y con todas las tristezas del entorno familiar. Sí. Entonces una de las cosas es empezar a formar una pareja sin tener ideales en donde
Inclusive, si han habido problemas previos, decir, como te casas conmigo, vas a salir de todo ese infierno. No. Sí. O sea, eso no existe. Sí, correcto. ¿Verdad? Primero, no es un infierno la familia. Son momentos a veces muy complicados, pero no por eso tenemos que tacharla. Y mucho menos tachar a la familia de mi pareja como algo que no funciona, que no sirve, que está lleno de problemas. La mía sí, la tuya no, ¿verdad? Exacto, creo que es uno de los errores más grandes que podemos llegar a cometer, en estar tipificando, o en estar señalando, o en estar teniendo prejuicios muy serios en contra de la familia del otro. Al principio son nuestros padres y siguen siendo nuestros padres. Sí. Y cuando nos casamos siguen siendo nuestros padres. Por supuesto que hay que saber que sí, hay padres que en algún momento no logran como cortar el cordón umbilical y decir, bueno, tú ya eres adulto, te toca resolver tus problemas y todo, ya mi rol como padre, ya que tú te casas, mi rol va a ser de llamarte, escucharte, acompañarte, pero no va a ser de tomar decisiones en relación contigo ni cuando tú estés ni de imponer, ¿verdad? Tiene que ser un rol en donde se entienda que el hijo ya es adulto y que tiene que ser totalmente autónomo. Si hablamos de los padres, los suegros, ¿verdad? Y también entender eso como hijos cuando nos casamos, entender que nuestros padres van a seguir estando ahí, ¿verdad? Vamos a poder seguir llegando a tomar cafecito y todo con nuestra mamá, en el caso de nosotros las mujeres. Sin embargo, que nosotros tenemos que desarrollar la autonomía de nuestro hogar sin involucrar a nuestra madre como que ella va a resolver los problemas que yo tenga en pareja. Correcto. Porque entonces ahí es donde empieza a haber una confusión de roles y donde empieza a dejarse la importancia de la pareja y decir, bueno, sabes que tú, no, mi mamá me va a decir qué tengo que hacer, mi mamá, o sea, sí, ahí me ayuda. Hay que en primer momento romper con ese cordón umbilical, que ni siquiera es en el momento en que nos casamos. La adolescencia para eso funciona, para romper el cordón umbilical, ¿verdad? Y todos los aprendizajes que como hijos hemos tenido en la adolescencia o como padres les hemos dado en la adolescencia a nuestros hijos, de romper el cordón umbilical, son sumamente importantes porque nos van a preparar para esa vida adulta que va a llegar a ser la de pareja. Sí, correcto. ¿Cuál es el segundo factor? Cuando nacen los hijos, son los abuelos, ¿verdad? Son los abuelos. Sí, porque poniéndome a pensar, ¿verdad? Nace el primer hijo que tiene uno sin experiencia, no sabe tal vez ni cómo cambiar un pañal. Llega la mamá, llega la suegra y le dice a uno cómo tiene que hacerlo y tal vez uno después va aprendiendo que no era así, ¿verdad? Que lo puede hacer de otra forma. Entonces sí me parece de verdad algo muy interesante también esto que nos va a platicar. Que también esto es nosotros tenemos que entender que los padres, ya sea de la esposa o del esposo, cuando llegan los hijos juegan un rol de abuelos. Correcto. ¿Verdad? Los padres van a ser los padres y los abuelos. Recuerdo hace algún tiempo estar escuchando a una de mis pacientes decirme que el amor más inmenso que ella había sentido era cuando ella se había vuelto abuela, ¿verdad? Sí. Y le preguntaba por qué, ¿verdad? O sea, ¿por qué pensaba que era eso? Y ella me decía, ¿sabes cuál es lo mejor? Que ya no tengo la responsabilidad de educarlos, sino de malcriarlos. Y consentirlos. Sí. Tal vez no es malcriarlos, ¿verdad? Correcto, pero sí consentirlos, son papeles diferentes. Los abuelos, como bien lo dijo ella con toda su experiencia, ¿verdad? Ellos están para divertirse con sus nietos, para acompañarlos, para platicar, y los padres están con su función de educar a sus hijos. Los que tienen directamente la educación son sus hijos. Correcto. Son sus padres. Es bien diferente también cuando vemos familias extendidas. ¿Qué significa esto? Familias en donde alguno de los dos o los dos viven dentro del hogar de los abuelos o de los suegros, ¿verdad? Correcto. Tenemos que entender que el primero del hogar, o sea, si la pareja se fue a vivir a casa con mamá o con papá o con mamá y papá, correcto, esa es una vivencia en donde la casa es
de los suegros. Exacto. Y ahí hay ciertas normas, hay ciertas cosas que se hacen, hay ciertas costumbres. Y si yo acepto el hecho de llegar y vivir en su hogar, también tengo que aceptar el hecho de respetar todas estas normas. Si no, entonces hay que ir viendo qué se hace para salir de ahí y crear su propio hogar, ¿verdad? Licenciada, disculpe que la interrumpa. Vamos a ir a un corte y de verdad que es un tema que me está gustando muchísimo porque todo lo vivimos a diario, entonces claro, es un tema muy vivencial el que estamos viendo el día de hoy. Vamos a ir a un corte, pero la quiero seguir dejando con esto que hablamos, ¿verdad? Y cuál debiera de ser el ideal de relación que podemos tener con nuestros suegros. Vamos a un corte y ya regresamos. Usted es de las personas que constantemente se están poniendo retos, sueños, anhelos, que cada día se levanta queriendo ser una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer. Hoy tengo una invitación muy importante que hacerle. Comuníquese a nuestro WhatsApp 3036-6086. Ahí le darán toda la información necesaria para que nos pueda visitar en nuestras comunidades. Usted que quiere tener un matrimonio lleno de Dios, por supuesto, visítenos en Matrimonios en Victoria. Si usted es un hombre que está día a día luchando por ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor empresario, pues visítenos en Hombres en Victoria, donde tratamos temas exclusivamente para varones. Y por supuesto, para ustedes mujeres también hay una opción. Mujeres en Victoria le espera con los brazos abiertos. Y no podemos excluir a los jóvenes. Para ti, joven, también tenemos una comunidad, tenemos un movimiento, Jóvenes en Victoria, en donde te puedes encontrar con Jesús. Recuerde, comuníquese con nosotros. Nuestro WhatsApp 3036-6086. No lo olvide, Jesús y María los esperan. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Queridos amigos, continuamos aquí en la Plaza del Vía Crucis del Monte San Francisco en la ciudad de Guatemala, junto con la licenciada en Psicología Elena Gordillo, hablando de un tema muy vivencial, los suegros. Licenciada, antes de irnos a corte, yo la interrumpí, estábamos hablando un poquito acerca de la familia extendida. Sí. Usted decía que como si nosotros nos vamos a la casa de los suegros, pues tenemos que respetar las costumbres que ellos tienen, ¿verdad? ¿Qué más podemos seguir hablando de esto? Que de verdad a mí me está gustando muchísimo el tema. Ok. Pueden haber como varias dinámicas, ¿verdad? Ajá. Una de estas pues es la familia extendida cuando la pareja se va a vivir con los suegros, ¿verdad? Puede estar también la dinámica que por cuestiones de recursos, eso tiene que ser algo obligatorio. Y los padres trabajan, sí. Y los abuelos pues asumen el rol de cuidadores durante el día de los hijos, correcto. ¿Verdad? Entonces, creo que en ese sentido, cuando esto sucede, sí hay que ponerse de acuerdo. Hay que sentarse a hablar, hay que escuchar la experiencia de los padres, de los que ya fueron padres una vez y que están siendo ya por segunda vez. Y también aprender a saber que en los momentos en que la madre y el padre ya estén dentro del espacio, ellos son los que deberían de encargarse de todo lo que corresponde a la parte de los hijos, ¿verdad? Correcto. Porque ¿qué suele suceder? Suele suceder muchas veces que como es la abuela la que se queda a cargo de ellos, a veces sí hay padres que descargan toda su responsabilidad sobre la abuela. Correcto, y creo que eso no es sano ni para los padres, ni para la abuela, ni para los niños, ¿verdad? Porque entonces ellos van a aprender a ver una figura de autoridad solamente en la abuela
Y pues un par de figuras por ahí que sí, que llegan y todo, pero que de vez en cuando me quieren regañar, pero nunca están conmigo, ¿verdad? Entonces sí es importante como empezar a ver eso. Otra de las dinámicas que se puede presentar en estos casos es esta dinámica en donde los padres en algún momento requieren ir a vivir a casa de los hijos, ¿verdad? Sí. Ya sea por problemas económicos, ya sea por enfermedades. Y yo creo que como... Por vejez también, ¿verdad? Por vejez. Que tenemos que entender que hay roles que aunque crezcamos no se rompen. Correcto. ¿Verdad? Yo lo entendí, creo, hasta el día que yo me volví madre. El hecho de decir, mis hijos van a crecer, pero yo los voy a seguir viendo muchas veces como mis hijos, a los que puedo corregir, a los que les puedo decir qué hacer. Y cuesta un poco, ¿verdad? Cuesta como desapegarse de ese rol en el sentido de saber que llega una edad en donde ellos tienen que tomar decisiones y si las toman y no les funciona, pues tendrán oportunidad de elegir otra, de aprender de eso y elegir otra cosa. Sin embargo, siempre va a estar eso, o sea, siempre va a estar esa dinámica en donde la madre o el padre te van a decir qué hacer. Sí, siempre. ¿Verdad? Y creo que un poco es el aprender a comprender sin menospreciar a nuestros padres, el aprender a comprender que esa dinámica está. Y tal vez aunque no siempre se haga lo que se está indicando, sí respetar el hecho de decir, bueno, mis padres también ya tuvieron cierta experiencia, ya tienen cierta experiencia, tienen ciertas dinámicas, tal vez yo no comparto las mismas dinámicas, pero no es que tenga que menospreciarlos por sus dinámicas, escuchar, ¿verdad? Sino que es escuchar, es decir muchas veces gracias por tu consejo, me parece excelente, mira, yo voy a optar por hacer estas otras cosas sin ofensa, porque el problema más grande que yo creo que existen son esas continuas ofensas que se dan entre hijos y suegros. Y tú lo sigues diciendo, suegros, así como solo nos hace falta música de terror atrás. Sí, y es que hay algo que existe también, ¿verdad? Cuando tal vez uno es ya el hijo de las personas con sus propios hijos, que tal vez les puede decir uno de una forma ofensiva, no te metas, ¿verdad? Entonces creo que va mucho con lo que dice, que tenemos que escucharlos, ver su experiencia, saber por dónde quieren ellos para poder ir teniendo una buena relación también, ¿verdad? Claro, y por supuesto que siempre existen las molestias, ¿verdad? Correcto. Siempre, o sea, el enojo es parte de las emociones del ser humano. No podemos negarlo ni decir, ay no, usted tiene que besar y amar a sus suegros todo el tiempo, es una belleza, es un paraíso, no. Sino que incluso poder lograr aprender a hablar de esos momentos en donde hay algo que nos molesta, ¿verdad? El poder llegar y decir, mira, o mire, dependiendo de cómo los traten, a mí esto me molesta. No es que usted me molesta esta situación. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando hay cosas que nos molestan, llegamos a atacar directamente a la persona. Y no es a la persona, es a la situación que deberíamos de aprender a dialogar sobre ella. Correcto. ¿Verdad? Y atacar esa. Esa era una pregunta que yo le iba a hacer, porque también al tomar las decisiones y el que ellos estén aconsejando, hay cosas que tal vez van a hacer que nos molesten. Pongamos un caso hipotético. Si mis suegros hicieron algo que a mí me molestó, ¿tengo que ser yo el que va a hablar? ¿O puede mi esposa entablar primero un diálogo con ellos, decirles más o menos un poquito la situación para evitar roce? ¿Cómo tiene que ser esa solución de problemas? Bueno, depende que te molestó, algo contigo directo, algo de tu esposa, algo, depende. Yo creo que si es algo directo contigo, sí sería como quien dice, de repente te dijeron algo a ti personalmente que te ofendió. Creo que lo más sano es que tú llegues y les digas, mire usted, el día anterior estuvimos hablando, me dijo esto y me molestó, porque es una comunicación que tuvieron directa contigo. Correcto. Si el problema fue, por ejemplo, con tu esposa, que fue directo con ella, y pues yo creo que a quien le corresponde es a ella, ¿verdad? Y si ya es un problema que los involucra a los dos,
pues lo más sano sería que los dos, esa triangulación a veces de los problemas se vuelve Sí, a y que es que- sea más compleja, ¿verdad? Es que usted le dijo, papá, Sí. usted le dijo a él, o sea, Y con los hijos es otra cosa también, porque entonces Claro. tal vez dicen ellos algo, se molestan por esa educación. Entonces por eso era mi pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene que mediar ahí o vamos directo, ¿verdad? no, yo creo que si uno tiene un problema con una persona, Sí, es una persona que lo sí. tiene que resolver, Sí. ¿verdad? Porque sí, estamos como muy acostumbrados a irnos así, hay quien me lo resuelve, quien me lo dice, Sí, no, sí. sino que tener la confianza de poder llegar directamente con la persona y decirle, mira, tú me dijiste o tú hiciste y esto me molestó, yo sé que no era en contra de, pero a mí me molestó. O sea, tener todas esas herramientas de comunicación e incluso que se tienen que usar en la discusión para no ofender al otro, sino que para poder dialogar, incluso discutir con el otro sin ofenderlo, porque no es que las discusiones sean malas, Sí, sí. ¿verdad? Sí, nos aprendemos a conocer, hay algo y puede pasar algo, es el perdón, ¿verdad? O sea que es algo muy Claro. importante también en familia. Sí, y recordar eso, que más adelante nosotros vamos a crecer. A mí dicen que casi estoy oliendo Vamos a a ser suegra, suegros ya casi después. estoy oliendo a suegra, Sí. pero al final creo yo que el hecho de ver crecer uno a sus hijos y ver que también empiezan a desarrollarse dentro de varios ámbitos de la vida, Correcto. que van a tener que luchar sus propias batallas, aunque a veces les cuesta. A mí en lo personal, te soy Sí, sincera, me solo cuesta apoyar, a veces ¿verdad? respirar profundo un par de horas antes de meter mi cuchara y tratar de arreglar el asunto porque son parte de la naturaleza, ¿verdad? Y más de nosotros las mamás, Sí. que es parte de nuestra naturaleza. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. De verdad es un tema que nos ha enriquecido mucho, especialmente a mí me sigue ayudando siempre este tema. Ya sabe, tenemos que luchar por estar siempre en la armonía familiar. Vamos a ir a un corte, pero no se vaya porque al regresar estará con nosotros nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, con su reflexión espiritual. ¿Ya te diste cuenta que también hay otra opción para que puedas ver el programa? Claro, estamos en YouTube. Búscanos como programa Vidas en Victoria. Será una gran bendición para tu vida que vuelvas a ver el programa. Encuéntranos en YouTube, programa Vidas en Victoria. ¿Qué les pareció, amigos, el desarrollo de este tema? No cabe duda que tenemos que reflexionar sobre la parte importante que los suegros valen dentro de la familia y lo mucho que nos pueden enseñar a través de su experiencia y de sus vivencias a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué piensa Dios sobre ellos? ¿Qué es lo que nos manda Dios a decir sobre los suegros en nuestra vida? Es por ello que quiero invitarlos a que me acompañen a nuestra reflexión espiritual, donde nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, ha preparado un hermoso tema para podernos hablar sobre lo que Dios piensa acerca de los suegros. Acompáñenos. Pues hoy voy a compartir con ustedes un tema hermosísimo. El tema es inherente a los suegros y me hacía pensar en el discurso parabólico cuando habla acerca de la siembra, el Señor. Y precisamente una siembra es suscitada para que produzca muchos frutos y los frutos sean abundantes. Recordando, por supuesto, que la raíz es el medio que Dios utiliza para llevar los nutrientes a la plantita. Y yo eso veo en los suegros, es como esa raíz de Dios, que son los que llevan esa fuerza
que sostiene a la planta, que llevan pues la bendición de poder tomar todos los nutrientes de los recursos del entorno para favorecer a la planta y favorecer el fruto. Y pues qué mejor recordar que el fruto de nuestra mesa, nuestros hijos son como racimos de olivo alrededor de nuestra mesa. Y esos olivos tienen que ser frescos, tienen que ser nutrientes. Y yo estaba leyendo el Salmo 94, perdón, el Salmo 92, y dice: el justo florece como la palma, crece como un cedro del Líbano, plantados en la casa de Yahvé, florecen en los hijos de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. Todavía en la vejez, oigan esto qué interesante, porque los suegros, generalmente los suegros no son personas muy jóvenes, son personas que han alcanzado cierta madurez. Y dice: todavía en la vejez producen fruto, siguen llenando de frescura y lozanía, para anunciar lo recto que es Yahvé, roca mía en quien no hay falsedad. Y me maravillo porque verdaderamente los suegros, la función y la misión de los suegros no es realizar en los nietos, ni en el yerno o la nuera, lo que nos realizaron como papás, sino más bien es aportar en su madurez, pues todo el bien que se puede para que la familia pueda ser fecunda, para que la familia, con los aportes que le hacen falta de su juventud, propia de la juventud, puedan verse enriquecidos con los consejos, con el apoyo, con el amor, con la entrega, por supuesto recordando los límites respectivos. La intromisión a veces es nociva y es dolorosa para los cónyuges y no digamos para los nietos, ¿verdad? Con los suegros son felices de tener a su hija casada con un hombre bueno. ¿Qué mejor regalo de Dios que un hombre bueno, un esposo bueno para la hija querida? De igual manera para el hijo, que nuestro hijo pues pueda encontrar una mujer buena, recta, digna. Y cuando no se da todo este entorno, porque la elección la hacen los hijos, no los papás, y cada uno pues en su libre albedrío elige, pues nos queda, me incluyo, ¿verdad?, a los suegros, saber que la oración fervorosa del justo tiene mucho poder y que como suegros podemos orar por nuestros hijos, pedirle muchísimo a Dios para que en su vida cotidiana pues vayan desarrollándose y vayan alcanzando sus metas y que puedan alcanzar la felicidad y consolidar su vida conyugal. Los suegros tenemos un papel muy importante, somos esos robles viejos, ¿verdad? Y podemos dar sombra a nuestros hijos para que se refresquen y podemos inclusive también, ¿por qué no?, dar buenos frutos para que ellos puedan alimentarse y puedan nutrirse y seguir su camino arduo en la vida conyugal, que a veces nos resulta muy fácil. Pero lo importante es que recordemos, suegros, que los árboles no caminan. Los árboles desde su lugar pueden aportar, que tenemos que esperar que vengan. Yo tengo una hermana maravillosa y ella siempre me ha dicho, hay que pedir, hay que esperar a que pidan. No lanzarse porque puede cometer uno imprudencias, ¿verdad? Y dar una mala percepción a los demás del bien que se pretende realizar. Así es que, suegros, somos árboles plantados a orillas del río, como dice el Salmo 1, que con esto quiero concluir. Y dice el salmista que somos pues aquí está hablando de las personas buenas, ¿verdad? Y los suegros llamados todos, como Jetro, ¿verdad?, que fue tan bueno con Moisés, que le ayudó, y Moisés fue muy inteligente y siguió los consejos de su suegro Jetro. Y dice que nosotros los suegros, ¿verdad?, seremos como árboles plantados entre las acequias, que da su fruto en sazón, su fronda no se agota y todo cuanto emprende prospera. Así es que recordemos que tenemos que dar en todo tiempo los mejores frutos. Los frutos de los suegros tienen que ser frutos de amor, de entrega, de respeto y de apoyo a nuestros hijos que decidieron hacer su vida.
No es nuestra vida la de ellos, es la de ellos. Aportemos lo que podemos. Recordemos, nuestro rol es muy importante. No perdamos de vista quiénes somos y hacia dónde vamos. El Señor les bendiga. Betty, muchas gracias por este hermoso mensaje que nos acabas de regalar el día de hoy de parte de Jesús. No cabe duda que tenemos que reflexionar siempre sobre la importancia que tienen los suegros en nuestra familia y el amor que debemos de expresarles siempre a lo largo de todos nuestros momentos familiares. Amigos, es así como hemos llegado al final de este hermoso programa del día de hoy. No sin antes agradecerles por la oportunidad que nos brindan de poder entrar a sus hogares semana a semana. Queremos recordarles que este programa es gracias al apoyo y el esfuerzo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Queremos siempre expresarles gratitud y queremos pedirles siempre al Señor que su bendición y su gracia los acompañe a ustedes y a todas sus familias en todos sus proyectos y a lo largo de toda su vida. Estuvo con ustedes su amigo Pepe Vázquez. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo programa.